Me llamó la atención que el último de los himnos estaba sacado de un himnario valdense. Ya hemos hablado acerca de los himnarios, acerca de los valdenses. A veces podemos pensar que la historia de la Iglesia se interrumpe en el Edicto de Milán y continúa en las 99 tesis de Lutero, ¿no? Pero vemos cómo Dios hizo su trabajo en esos siglos oscuros, y cómo Dios levantó personas fieles a su evangelio, ¿no? Y uno de ellos fue precisamente el fundador de los valdenses, Pedro de Baldo. Ya hemos hablado de él. Empezaron ellos a leer la Biblia mucho tiempo antes de la Reforma, varios siglos. ¿Mandé? No, varios siglos antes de la Reforma empezaron ellos a traducir la Biblia, a leer la Biblia, a tratarla de, no a traducirla, sino más bien tratarla de sacar al alcance de todos los demás, ¿no? Al alcance de la gente. Empezaron y fueron sumamente criticados por las autoridades de la Iglesia en ese entonces, sumamente criticados. Cancelamos aquí. Sumamente criticados por las autoridades de la Iglesia romana. Y es impresionante porque precisamente en una crítica muy fuerte que hizo un obispo hacia los valdenses, sin querer dio testimonio de ellos, ¿no? Porque hablaba de que eran hombres, dice, estos valdenses es una secta muy rara, que son muy honestos, que hacen su trabajo bien, que solamente son maridos de una sola mujer. Habló pestes de ellos, pero sin darse cuenta dio testimonio de estos hombres que seguían dice, y no se pueden desconectar de ese libro que es la Biblia, ¿no? Y entonces, pues si van a hablar mal de nosotros, que hablen así, ¿no? La verdad es lo que vale la pena, ¿no? Y bien, pues de Pablo no hablaban muy bien, tampoco, y lo podemos ver cómo lo corrieron. Llevaba, para ese entonces, para cuando llegó en Atenas, si hacemos una recapitulación de los lugares que él había estado y tenía que salir rápido de noche o lo creyeron muerto, podemos ver que así salió de Berea, salió de Tesalónica, salió de Filipos. Filipos no salió a prisa, pero sí lo encarcelaron. Luego en el primer viaje misionero salió de Listra, de Derbe, de Iconos, de Iconos, que en Listra fue donde lo apedrearon, y de Antioquía de Pisidia. Llevaba 7 al hilo. No era bien recibido, pero él lo que primero que hacía era llegar y dar su mensaje a la sinagoga, en la sinagoga, ¿no? Y bien, pues de esa manera cumplía él con la voluntad de Dios. En este caso en Atenas es distinto, vemos que llegó con un público muy distinto y vemos cómo Pablo empieza a enfrentar a este público. Ahora, a diferencia de todos los demás públicos en donde llegaba él a la sinagoga y llegaba con gente que más o menos conocía la palabra de Dios o la conocía bien, y entonces eso le permitía a Pablo hablar de los profetas antiguos y referirlo con respecto a Jesús, en la persona de Jesús. No así con los griegos, con los filósofos, que, como vimos el estudio anterior, tenía que empezar desde cero, desde 1 más 1 son 2, ¿no? Así tenía que empezar Pablo. La concepción que los griegos tenían del mundo era muy distinta. Su mitología era muy distinta a lo que dice la palabra de Dios. Estaba yo platicando con mi hija, preguntándole, oye, ¿cómo decían los griegos que empezaba el mundo? Y entonces empezaba el mundo de una manera muy distinta como aparece en Génesis, ¿no? Ahora, aquí lo impresionante es que Pablo, aunque fue detallista, no se paró en detalles inservibles, sino que dio una predicación sustentada en la palabra, pero también entendible para ellos.
Me impresiona esa sabiduría que Dios le dio para poder hablar con ellos de las cosas que ellos conocían. Él empezó hablando de los templos, y empezó hablando del templo al Dios no conocido. Ya hablamos la semana pasada de eso. Y les empieza a hablar de un Dios muy distinto al que ellos escuchaban. No era un Dios que se peleaba con otro Dios o que se casó con otro Dios y que tuvieron un tipo de seres especiales y que después se buscaban para matar. No era una novela, sino era era ese Dios todopoderoso, omnipotente, omnipresente, completamente sabio, aquel que inventó la sabiduría, aquel que por él es la sabiduría, la verdadera sabiduría, y les habló de ese Dios, al Dios que ellos no conocían. Y bien, vemos también algo. Ellos estaban muy, muy orgullosos de sus templos, de sus monumentos, ¿no? Y Pablo les dice: Dios no necesita habitar en las maravillas arquitectónicas que ustedes hacen, ¿no? O sea, Él es creador, o sea, Él no necesita de ustedes, porque Él es creador y Señor de todas las cosas. Entonces, fíjense, aquí van dos conceptos muy importantes que les habla Pablo y que resume el mensaje que dice la palabra. Número uno, un Dios creador que hizo todas las cosas, autosuficiente, que no necesita de nadie, sino que con Él es suficiente. Y además, al acto de crear, Dios se hace Señor de las cosas. Nosotros pensamos que nosotros muchas veces en nuestro trabajo podemos crear algo para que otra persona lo compre y sea dueño. Pero no. Dios ve este concepto como al ser el creador, Él es el dueño y Señor de todas las cosas. Entonces, de esa manera le dice, si Dios es dueño de todas las cosas, ¿cómo va a poder ser honrado por nuestro trabajo? Dios no es honrado por nuestro trabajo. Dios no necesita de nuestro trabajo. Aún hoy en día, la gente dice, Dios te necesita. Aún hoy en día, hasta en las iglesias te pueden decir, Dios necesita de tus manos. Más bien Dios te podría dar el privilegio, si así es tu voluntad, de poder participar en la obra que Él ya hizo de antemano. Qué diferente sueñan, ¿no? Pues ese es el Dios que estaba predicándoles a un grupo de personas muy sabias según el mundo y muy preparadas, y que era la élite del pensamiento humano en ese entonces, ¿no? Bien, es como si él hubiera estado ahorita en una gran universidad o hubiera estado en la ONU, ¿no? Bien, y fíjate que, vamos a ver, estamos viendo Hechos 17, vamos a ver el versículo 26, y dice, y de una sangre, ¿qué dice el versículo 16? Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Fíjate qué interesante. En un sentido, Pablo es como si resumiera la historia de 11 capítulos de Génesis en tan solo un versículo. Dios hizo a todos los hombres de un linaje. ¿De quién? De Adán. Pero además, a través de la historia, Dios hizo que poblaran la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. O sea, a cada hombre no lo hizo eterno para vivir aquí en la tierra, lo hizo eterno en su existencia, pero no aquí en la tierra. Entonces les prefijó en qué tiempo y en qué época iban a vivir, pero también en qué lugar iban a vivir. De alguna manera esto se dio
también en aquel juicio de la confusión de las lenguas en la Torre de Babel, en donde el hombre estaba concentrado y vivían todos en un mismo lugar y entendían y hicieron, todo el mundo tenía una sola lengua. Y Dios permitió por el orgullo del mundo ese juicio de la confusión de las lenguas para que la humanidad pudiera finalmente acatar un mandamiento que él tenía, que era esparcirse por toda la tierra. El hombre no lo había hecho, quería vivir junto, pero Dios a través de eso hace que todos los seres humanos se dispersen, y entonces hizo que personas llegaran a China, personas llegaran a Europa, personas llegaran hasta América, a diferentes partes, y que cada uno de ellos tuviese su habitación tuviera ciertos límites, ¿no? En ese sentido. Entonces, ¿qué nos sirve todo esto a nosotros? Porque de alguna manera también podemos ver cómo Dios pensó en nosotros para darnos la vida en un tiempo determinado. Dios permitió que en esta época viviéramos nosotros, y también Dios permitió que nosotros fuéramos mexicanos y que viviéramos en este lugar. Y si Dios quiere que vivamos en otro lugar, seguramente Él nos va a guiar en ese sentido, ¿no? Pero así es la forma como Dios, como Pablo empieza a presentar a ese Dios, y lo hace y de repente hace una aseveración muy audaz en el versículo 27. Dice para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Aquí habla Pablo de dos realidades que creo que también es muy importante que nosotros podamos hablarle a un interlocutor que queremos hablarle de Cristo. Número uno, Dios, el motivo de la vida, el motivo principal de la vida no es todos los negocios en los que nos podemos enredar. Los filósofos que estaban ahí estaban buscando el motivo y el origen de la vida. Y Pablo llega con el mensaje del Evangelio y les enseña cuál es el motivo de nuestra vida que Dios nos da. El buscarlo, para poderlo encontrar. Nosotros llegamos aquí a la tierra para poder encontrar a Dios, para poderlo buscar. Sin embargo, hay una realidad. Primeramente, la realidad del pecado. No podemos hallarle fácilmente, sino que de alguna manera estamos como que palpando. ¿Cómo dice? Si en alguna manera palpando puedan hallarle. Yo me imagino a todos estos filósofos griegos que se creía que veían, volteados a otro lado distinto de Dios, palpando dónde estaba, ¿no? ¿Por qué? Hay una realidad. El hombre por sí mismo no puede encontrar a Dios porque está ciego. Trata de palpar diferentes cosas, pero está ciego. ¿Y por qué está ciego? Por el pecado, precisamente. ¿Y sabes qué? Los que piensan que ven como estas personas que pensaban que veían mucho, son los que más ciego están. ¿Se acuerdan lo que decía Jesús a la iglesia de la Odisea? ¿Qué le recomendaba? Tú dices que ves, pero eres un ciego, ¿no? Le decía, te aconsejo que te pongas colirio. Eso le decía ya a una iglesia, ¿no? Entonces, de alguna manera palpando. Dice, ustedes no han encontrado a Dios, siguen palpando. Pero también habla de una realidad muy hermosa, que es, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. El propósito de Dios es que lo encontremos aquí en la tierra. Pero está la realidad de nuestro pecado, que nos hace ciego y no sabemos dónde encontrarlo, estamos palpando y a veces ni siquiera queremos encontrarlo. Pero la realidad de la misericordia de Dios es que ciertamente Él no está lejos. Mientras estemos en esta vida, Él está cercano. Dios no está jugando a las escondidillas con nosotros.
no está jugando a la confusión. Dios es un Dios de paz y no de confusión. ¿Y sabes qué? Si realmente tú eres sincero, si realmente tú quieres encontrar a Dios, llega un momento determinado en tu vida que debes de reconocer que estás ciego, que estás perdido y que te deseas hacer algo que no puedes hacer por ti mismo, que es encontrarlo. Es más, sí, es más, Él te encuentra. Entonces, ven como todos los cambios y en unas cuantas palabras Dios, Pablo empieza a hablarles, le habla a estos hombres, Dios, Dios creador, Dios Señor y Dios es un Dios misericordioso, Dios que te formó con un propósito para encontrarle, para hallarle, encontrarle, y no está lejos de ti. Él quiere ser encontrado por el hombre, ¿no? Bien, dice, me recuerda mucho este versículo de Isaías 55:6, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadlo en tanto está cercano. Y dice, deje el hombre su camino, deje el impío su camino y vuélvase a Dios. ¿Sabes por qué muchas veces no encontramos a Dios? Porque queremos seguir nuestro camino. Ajá. Vamos a ver tristemente al final de este relato que muchos, qué interesante, algunos, no me interesa, y otros, me interesa pero para después. Pero yo no estoy adelantando. Pero qué importante es poder encontrar a Dios de esta manera, ¿no? Vamos a los versículos 28, 29, que dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como alguno de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar en que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra de escultura de arte y de imaginación de hombres. Entonces empieza a darles, se separa un poquito de lo que dice, de la descripción de Dios en este sentido, pero empieza a hablarles de algo que ellos conocían, ¿no? Empieza a decirle, bueno, es que en Dios, o sea, Dios lo llena todo y en Dios vivimos y nos movemos y somos, o sea, y si tú te das cuenta, eso es una gran realidad. Nosotros no podríamos ser sin Dios. O sea, ¿qué dice el Salmo, uno de los salmos que acabamos de ver, el 104? Que Dios esconde su rostro y se turba la creación. Los animales y los hombres dejan de tener aliento cuando Dios no está pendiente. Claro, eso nunca va a pasar, ¿no? Pero es impresionante porque dice, dense cuenta que en Él vivimos y somos lo que somos, respiramos, porque Él nos creó y Él nos mantiene. Y luego dice, además toda la creación nos habla de Él, o sea, toda nuestra habitación que Dios hizo especialmente para nosotros nos habla de Él, ¿no? Como dice Romanos capítulo 1, versículo 20, porque todas las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El hecho de ver una creación es algo que Dios ha utilizado para poder llevar al hombre a Dios. La ciencia es algo que Dios ha creado para poder llevar al hombre a Dios, para que a través de las maravillas que se descubren puedas decir, es que esto no puede ser causa de la casualidad, ¿no? Sino esto tiene un diseño, como dicen muchos científicos, un diseño inteligente, ¿no? Ahora, aquí Pablo hace referencia también a algo que ellos conocían, a dos filósofos que decían esto, ¿no? La palabra esta, él utiliza dos citas, en él vivimos y nos movemos. Ellos conocían en esa cita que corresponde también a este filósofo, se llama Epiménides de Creta, y también esto que dice, y es más, él remarca que como algunos de sus poetas o algunos de sus filósofos o pensadores decían, porque linaje suyo somos, ¿no? Y eso es atribuido a un filósofo que se llama Arato.
vemos cómo Pablo, con la sabiduría que Dios le dio, él conocía, no sé qué tanto, pero sí conocía lo suficiente la cultura griega y la filosofía, y de alguna manera había sabido de estos poetas, de estos filósofos, que pudo utilizar sus dichos para remarcar su mensaje. ¡Qué interesante! O sea, Pablo aún utiliza los dichos de unos filósofos griegos que no tenían nada que ver con Dios para poder remarcar el mensaje. Es impresionante cuando tú tienes un cargo y quieres servir a Dios y Dios te va capacitando para poder hablar de Él. Aún ciertas cosas que no necesariamente están en la palabra, puedes tú utilizarlas para poder hablar de esto, ¿no? Hablar de Él. Y es impresionante aquí lo que Dios guió para hacer, para abrir boca, para poder abrir los oídos de todas estas personas que no conocían la palabra de Dios, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, que a través de nosotros también podemos tender esos puentes. ¿Qué hizo Pablo? Tendió puentes. Ajá. Y en esos puentes, de cosas que ellos conocían, sabían, pudo hablar con ellos, ¿no? Podemos a veces cuando Dios nos abre una puerta, a lo mejor hablar de algún tema deportivo, ¿no? De algún hobby o de algún otro tema que a nuestro interlocutor le interese, y a través de esto poder entrar a la palabra. Ajá. Había un misionero hace como 50 años, había un par de misioneros que fueron a un pueblo muy retirado me parece que era en Nueva Guinea, y encontraron una tribu, algunos de ellas saben la historia, una tribu que era terrible y era conocida porque no solamente eran crueles, sino que también tenían ciertos valores completamente distorsionados a lo que el mundo occidental tenía, ¿no? Uno de ellos era que ellos alababan la traición. Para ellos la traición era algo bueno. Ajá. De hecho, a los enemigos los invitaban, hacían amistad con ellos, eran muy cálidos, y cuando esa persona ya no podía defenderse, ya estaba comiendo con ellos, lo mataban a traición. Estos misioneros, cuando les hablaron de Jesús y hablaron de Judas fue su héroe. Él es traidor, eso es lo que nosotros buscamos y somos, ¿no? Hasta que un día se dio cuenta estas personas, estos misioneros, que había algo que ellos hacían para poder tener un pacto de paz con la otra tribu. Y era que el hijo del jefe de la tribu se quedaba en la otra tribu y hacían el intercambio con el con el hijo del jefe de la otra tribu para que se quedara, hacían el intercambio de hijos. Y a ese hijo le llamaban el hijo de paz, porque mientras ese hijo del otro jefe de la tribu estuviese en territorio enemigo, había un pacto de paz. Entonces los misioneros dijeron, este es el meollo. Y a través de ese hilito pudieron hablarles de Cristo como el Hijo de Paz. Ajá. Que a mí me impresiona mucho. Podríamos hablar de muchos otros ejemplos en todo esto, pero en otras palabras les dice, fíjate, él utiliza el argumento del linaje suyo somos y dice, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o escultura de arte y de imaginación de hombres. Pablo utiliza esta misma que ellos afirmaban, que somos linajes suyos, y dijeron, si eso piensan, es un pensamiento correcto, es un pensamiento evolucionado. Sin embargo, si piensan esto, entonces, ¿por qué adoran estatuas de madera, de mármol, de piedra, de oro?
no puedes pensar esto. Muchas veces, Pablo utilizó todo esto para poder, guiado por el Espíritu, para poder decirles las contradicciones que ellos tenían dentro de su pensamiento, ¿no? Y bien, todo esto, en cierta manera, Pablo estaba llegando a un punto en donde quería enfrentarlos ante un pecado. Hay que tener mucho cuidado y no podemos interpretar esto como hablarle al intelecto o tratar de razonar con ellos. No, Pablo utilizó ciertos dichos de los filósofos, utilizó lo del monumento, etcétera, etcétera, para poder hablar y para poder empezar. Sin embargo, él quería llegar al meollo de su problema, que era el pecado. Y a estos hombres sabios los empezó a convencer de su ignorancia. Dice, ¿por qué si ustedes afirman que son linaje de Dios, por qué entonces hacen estas prácticas de idolatría? ¿Por qué se hincan delante de un animal, delante de un ser creado por ustedes mismos, ¿no? Y bien, se llega finalmente al centro de la predicación. Y vamos a empezar con esto. Hechos 17, del 30 al 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el que juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y vamos a ver en esta ocasión solamente la primera parte que dice, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Fíjate que dice, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Fíjate qué verdad tan hermosa nos da Pablo aquí. Y dice, una vez que Pablo había hablado suavemente, por así decirlo, en su predicación, él aborda los temas principales con valentía. Y entonces, lo primero que hace es enfrentarlos con su ignorancia. Y dice, Dios pasa por alto los tiempos de ignorancia. Les empieza a hablar de lo absurdo de sus prácticas. Dice, ¿por qué si son linaje suyo están con esta adoración? Es un pueblo muy idólatra. Ajá. Y empieza a decirle al público, esto es ignorancia. Ustedes ignoran al Dios verdadero y ignoran cómo alabarlo. Imagínate decirle a un grupo de gente que se creían los más sabios del mundo, hablarles de su ignorancia. Ajá. Era un público que durante toda su vida había estudiado la sabiduría humana y eran considerados como la élite de toda ella. Y a ellos les dicen que eran unos ignorantes. Y pues sí, el hombre puede tener muchos estudios, puede ser una enciclopedia viviente, pero si no conoce a Cristo de una manera personal, delante de Dios ese hombre es un ignorante. Y esa ignorancia lo terminará llevando al infierno. ¿Sabes? La ignorancia se perdona. Y Dios la perdona a través de anunciando su mensaje. Dios la soluciona a través de llevar el mensaje. Sin embargo, lo que no se puede hacer mucho es cuando esa ignorancia es voluntaria. ¿Sabes a qué se llama cuando la ignorancia voluntaria se llama necedad? Y es, ok, no sabía esto, pero quiero seguir sin saberlo. Eso es necedad. Entonces, en ese momento Dios les dijo, Dios pasa por alto esta ignorancia. Ustedes no sabían todo esto, está bien. Pero esa ignorancia se cura con la luz de la palabra. ¿Y qué decía inmediatamente después de esto?
pasando por alto los tiempos de esta ignorancia, y les empieza a decir un mandato de parte de Dios. Y no era para los judíos, no era para los cristianos, era para todo hombre. Y era de lo que muchas veces se ha comentado aquí. Manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El espíritu misionero de Dios. Dios amando a su pueblo, pero amando a los gentiles. A todo hombre en todo lugar que se arrepientan. Y este era un punto muy importante. Vamos a terminar el próximo domingo, si Dios nos lo permite, hablando de esa última característica de Dios que siempre tienes que hablar cuando hablas de Él. Hablamos de Dios como Creador, como Señor, entre otras cosas, Dios como juez.